El tema de ahora es funciones trigonométricas reales de variable real. Netamente importante para nosotros. Entonces, vamos a empezar el tema definiendo qué es para nosotros una función trigonométrica, a la cual le llamaremos ft. Bien, ¿qué es una función trigonométrica? Es un conjunto que está formado por pares ordenados de números reales. Ojo, conjunto formado por pares ordenados, o sea, sus elementos son pares ordenados de números reales XY. Entonces, en una función trigonométrica solo hay pares ordenados y los dos son números reales. Donde la primera componente siempre será para mí el valor del arco. Si quiere llamarle ángulo ya no importa, pero lo real es, la primera componente es el valor de un arco. Y la segunda componente siempre será una razón de ese arco. ¿Qué razón? Depende de la función que definas. Eso se escribe así. La segunda componente siempre será una razón del arco. Y el arco es X. Siempre es la primera componente. Entonces, la definición formal o simbólica está acá. Función trigonométrica es un conjunto que está formado por pares ordenados. Los dos son reales, eso se escribe que pertenecen a R2. ¿Qué significa R2? Los dos son números reales. La primera componente, ya sabes, me representa un arco. Y la segunda componente, una razón de ese arco. La razón que uses depende de la función que definas. Por ejemplo, si yo te quiero definir la función seno, el valor de y sería seno de x. Función coseno, el valor de y sería coseno de x. Función tangente, el valor de y sería tangente de x. O sea, la segunda componente siempre es una razón de ese arco. La razón depende de la función que definas. Ejemplos de aplicación. Veamos, si yo te quiero hablar de la función seno. A ver, la función seno es un conjunto y está formado por pares ordenados, donde los dos son números reales. Si la primera componente es 0, la segunda componente será el seno del arco 0. ¿Por qué debe ser un seno? Porque son pares de la función seno. Si la primera componente es pi sextos, la segunda componente es seno de pi sextos. Sería el seno de su arco. ¿Por qué debe ser un seno? Porque son pares de la función seno. Igualito. ¿Y cuánto vale el seno de 0? 0. ¿Cuánto vale el seno de pi sextos? 1/2. Ah, profe, los dos son números reales, por supuesto. Hablemos de la función coseno. Algunos pares ordenados para tener clara la definición. La función coseno es un conjunto y está formado por pares ordenados. Si la primera componente es pi tercios, segunda componente coseno del arco pi tercios. ¿Por qué es un coseno? Porque ahora son pares de la función coseno. Si la primera componente es pi medios, segunda componente es coseno de pi medios, porque son pares de la función coseno. Coseno de pi tercios, valor notable es 1/2. Y coseno de pi medios, valor notable es 0. Entonces te das cuenta que son valores, son pares de números reales. Perfecto. Función tangente. La función tangente, conjunto de pares ordenados, donde la segunda componente debe ser la tangente del arco. Si mi arco es pi cuartos, segunda componente tangente de pi cuartos. Si mi arco es pi tercios, segunda componente tangente de pi tercios. Si quiero más pares ordenados, todos son iguales. Primera componente pi cuartos, esto vale 1. Sería tangente de pi cuartos. Primera componente pi tercios, segunda componente raíz de 3. Tangente de pi tercios. Y como ves, las funciones trigonométricas son conjuntos y sus elementos son pares ordenados. ¿Ok? Y la segunda componente siempre es una razón del arco. Si son pares de la función seno, la segunda componente debe ser un seno. Pares de la función coseno, segunda componente debe ser un coseno. Pares de la función tangente, segunda componente debe ser una tangente y así hasta cosecante. Muy bien, esto es una función trigonométrica y esta es su aplicación para que veas a qué se refiere con esa definición. Ahora, después de ver estos ejemplos, yo puedo establecer lo siguiente. Si a mí me dicen que un par ordenado pertenece a una función trigonométrica, ¿eso qué significa para mí, profe? Significa que la primera componente para ti debe ser un arco.
Y la segunda componente, ¿qué debe ser? Una razón de ese arco. Entonces, si a mí me dicen que un par ordenado pertenece a la función, automáticamente entre estos dos se establece una correspondencia. La segunda componente, una razón del arco. Ya sabes que la razón se usa dependiendo de la función. Son del mismo nombre. Aplicaciones de esta pequeña observación que es importantísimo para nosotros. La base de una función está dada en su correspondencia. Perfecto. Calcule n si este par ordenado pertenece a la función seno. Profe, ¿esa pareja está en el función seno? Sí. ¿Qué significa eso? A ver, si este par ordenado pertenece a la función seno, me están diciendo que la primera componente es el arco. Entonces diremos así, profe, pi sextos. A ver, vamos a empezar así. ¿Cómo? Como el par ordenado pi sextos, punto coma, valor absoluto de n menos 1 menos 3, dividido entre 2, pertenece a la función seno. ¿Qué significa esto? Que la segunda componente debe ser seno del arco. ¿Y quién es el arco? La primera componente. Entonces jalaremos un flechazo acá y diremos así, el valor absoluto de n menos 1 menos 3 sobre 2, que para mí es la segunda componente, debe ser el seno del arco pi sextos. Profe, ¿y seno de pi sextos es notable? Por supuesto. Seno de pi sextos vale 1/2. Entonces reemplazaremos de frente aquí el valor. Profe, este 2 con este 2 se cancela. Y quedaría que el valor absoluto de n menos 1 y menos 3 es igual a 1. El 3 pasa al otro lado. Valor absoluto de n menos 1 es igual a 4. Profe, ¿y eso qué significa? Para que el valor absoluto sea 4, esto de acá puede ser 4 o menos 4 y la igualdad se cumple. Entonces diremos así, n menos 1 puede ser 4 o menos 4. Podría tomar dos valores. Ya está. Profe, pero yo quería n. Si quieres n, aprovecha, despeja. ¿Cuánto vale n? El 1 pasa a sumar. Menos 4 más 1 sería menos 3. Y 4 más 1 sería 5. Listo. Ahí tienes entonces resuelta esta aplicación. Lo principal, ¿qué cosa es? Que usted se dé cuenta, ¿no? Que si me dicen que un par ordenado está en una función, automáticamente hay una relación entre estos dos. No son números libres, están ligados. Muy bien. Continuaremos entonces con el siguiente ejercicio. Para este problema me dicen, calcule m. Si el par ordenado que me están presentando acá pertenece a la función tangente. Profe, esta pareja pertenece a la tangente. ¿Qué significa? Que este pi cuartos para mí es el arco. Entonces vamos a continuar trabajando. A ver, continuemos trabajando. Diremos así, ¿cómo? A ver, como el par ordenado que es pi cuartos, punto coma, m más 2 al cuadrado, menos 5 sobre 4, así, ese par ordenado pertenece a la función tangente, ya está. ¿Qué va a pasar, profe? Si el par ordenado pertenece a la función tangente, repito, ¿qué significa eso? Que la segunda componente debe ser la tangente del arco. Entonces jalamos aquí una flechita. La segunda componente, que para nosotros sería m más 2 al cuadrado menos 5 sobre 4, esta segunda componente debe ser la tangente del arco. Y para nosotros el arco es pi cuartos. ¿Cuánto vale tangente de pi cuartos? 1. Profe, de ahí sale n, por supuesto. Primero el 4 a multiplicar. Quedaría así, m más 2 elevado al cuadrado menos 5 es igual a 4. Luego el 5 a sumar, quedaría m más 2 elevado al cuadrado es igual a 9. Profe, el valor de m más 2 entonces puede tener dos posibilidades, dos soluciones. ¿Por qué? Porque puede valer 3 o menos 3. Cualquiera de los dos al cuadrado cumple la igualdad porque sale 9. Entonces, si yo pongo menos 3 o pongo 3, la igualdad se va a cumplir. De ahí despejaré el valor de m. ¿Qué valores tomaría m para nosotros? Menos 3 menos 2 sería menos 5.
Y 3 menos 2 sería 1. Perfecto. Esos son los valores de n. Con lo cual, el problema queda concluido. Entonces, acabamos de ver una primera parte de las funciones que se basa en la correspondencia entre variables. Eso para nosotros es indispensable. Saber que una función se basa en la correspondencia. No son números cualquiera los que están ahí, en los pares ordenados. Veremos ahora qué cosa es el dominio de una función. Toda función trae consigo 3 cosas. Trae un conjunto que se llama dominio, otro conjunto que se llama rango y trae una correspondencia. De la correspondencia acabamos de hablar. Ahora nos falta conversar un poquito sobre lo que es dominio y lo que es rango. Comenzaremos con esta parte de dominio. Definición sumamente sencilla, pero que trae problemas hasta por gusto. ¿Por qué? Porque no hay una fórmula para calcular dominio. Simplemente es analizar, buscar. Para manejar bien esto, tienes que recordar los cuadrantales de la CT. Eso es importantísimo. Muy bien. Comencemos. Dominio de la función trigonómica, de la función en general. Profe, ¿qué es el dominio de una función? Es un conjunto que está formado por todos los valores de x de los pares ordenados que definen a la función. O sea que el dominio estarán todos los valores que tome x. Y x es la primera componente, pues. Todos los valores de x, pero de los pares ordenados que definen a la función. Entonces, si yo quiero saber quiénes están en el dominio, tengo que saber quién define a la función. ¿Cuándo un par ordenado define a la función? Cuando los dos son valores reales. La definición dice, la función está formada por pares ordenados, pero de números reales. Entonces, ¿cuándo un par ordenado define a la función? Cuando los dos sean números reales. ¿Correcto? Entonces, en el dominio, ¿quiénes estarán? Todos los valores de x, pero solo de los pares que definen a la función. Ahora entonces, en forma simbólica, eso está escrito acá. El dominio de una función que es un conjunto. Y está formado por todos los valores reales de x. Todos los valores reales, pero con esta condición, de tal manera que el valor de y también sea real. Si el x es real y el y es real, se define el par ordenado. Entonces, en el dominio tú no me vas a poner cualquier valor de x, solo aquellos donde el valor de y sea real. ¿Por qué, profe? Es que si el y es real, has definido un par ordenado de la función. Entonces, esta es la definición de una función trigonométrica, del dominio de una función. Es el conjunto, repito, formado por los valores reales de x, para los cuales la segunda componente es real. ¿Y qué significa esto? Que definiste un par ordenado que pertenece a la función. Ejemplo de una pequeña observación sobre esa definición. Por ejemplo, en esta observación yo voy a tratar de que entiendas algo. ¿Cuándo un valor de x debe estar en el dominio y cuándo no? Por ejemplo, sea la función f, cuya ecuación es esta, y igual tangente de x. Voy a darle a x valores diferentes. Por ejemplo, para x igual a pi cuartos, yo puedo calcular el valor de y que le corresponde. Si el x vale pi cuartos, el valor de y sería tangente de x, o sea, tangente de pi cuartos. Y esto sale 1. Ah, pero facilito. O sea, si tengo el x, reemplaza y ya tienes el y. Por eso es importante la correspondencia, pues la regla esa. Si el x vale pi tercios, reemplazo. Y el valor de y que le corresponde sería tangente de x, o sea, tangente de pi tercios. Y la tangente de pi tercios es raíz de 3. Cuando tú veas esto, que para un valor de x existe el y, o sea, el valor de y también está definido, quiere decir que se formó una pareja. A este x, su valor de y es 1. Para este x, su valor de y es raíz de 3. Estás definiendo pares ordenados. ¿Eso qué significa, profe? Que estos valores de x están en el dominio. ¿Por qué? Porque estos valores definen la función. Definen la función porque forman pares ordenados. Por eso definen la función. O sea, ¿cuándo un valor de x define la función? Cuando tiene y. ¿Por qué, profesor? Porque forma par ordenado. Por eso definen la función. Si un x no tiene y, entonces no forma par. Y si no forma par, no se definió la función. La función está definida por pareja. Si no se forma la pareja, no se definió la función. Sigamos. A ver.
Para x igual pi medios, calculo el valor de y que le corresponde. Sería tangente de x, que es tangente de pi medios. Profe, ¿y cuánto es tangente de pi medios, chicos? La tangente de pi medios es un valor que no existe. ¿Y por qué no existe, profe? Ya hemos visto eso en CT. A ver, si yo tengo un arco alfa, agarro el radio y lo prolongas hasta cortar al eje. El valor donde cortas, eso es tangente de alfa. O sea, para poder calcular la tangente, el radio debe cortar al eje. Resulta que en pi medios el radio es paralelo al eje. Y si es paralelo, profe, no lo va a cortar. Y si no lo corta, no hay tangente, pues no lo vas a poder calcular nunca. Por eso se dice tangente de pi medios no existe. ¿Correcto? Ahora, para x igual 3 pi medios, reemplazo. El valor de y sería tangente de 3 pi medios. Profe, ¿y cuánto es tangente de 3 pi medios? Ese valor tampoco existe por el mismo criterio anterior. Porque en 3 pi medios el arco estaría abajo y el radio también es paralelo al eje. Por más que te mates prolongando, no vas a cortar. Profe, ¿y si no corto? Si no cortas, no hay tangente. ¿Es correcto eso o no? Muy bien. Ahora que terminé de dar valores, necesito concluir. Porque el profe no ha dado valores solo para que tú veas cómo le da valores el profe, ¿no? Entonces veamos lo siguiente. Estos dos valores que le di a x, esa es nuestra primera conclusión. Estos dos valores tienen y. Si un valor de x tiene y, quiere decir que define la función porque completa un par ordenado. Y la función está definida por pares ordenados. Este valor de x tiene y. Entonces este también define a la función porque también completa un par ordenado. Muy bien. Estos valores de x, entonces los dos definen a la función porque ambos completan un par ordenado, definen un par ordenado. Profe, ¿y eso qué implica? Acá está la conclusión. Estos valores de x, pi cuartos y pi tercios, estarán en el dominio. ¿Por qué van a estar en el dominio? Porque definen la función. Y definen la función porque cada uno de ellos forma un par ordenado. Y los pares son los que definen la función. Entonces, no cualquier valor de x estará en el dominio. Solo estarán en el dominio los que definen la función. ¿Quiénes definen la función? Los que tienen y. Si un valor de x no tiene y, ese no puede estar en el dominio. ¿Por qué? Porque si no tiene y, no completó el par. Y si no completó el par, no define a la función. Por esa razón, nuestra segunda conclusión dice así. Profe, estos valores de x, pi medios y 3 pi medios, no estarán en el dominio. ¿Por qué, profesor, no están en el dominio? Porque no definen a la función. Y no la definen, ¿por qué? Porque no tienen y. Y si no tienen y, no se completa el par ordenado. La función está definida por pares completos, no por pares incompletos. Entonces, si un valor de x usted ve que no tiene y, esos valores sáquelos. Esos no pueden estar en el dominio. Solo están en el dominio los que definen la función. ¿Quiénes son esos? Los que tienen y, porque completan pares ordenados. Muy bien, aplicaciones de eso. En ese ejemplito hemos tratado de indicarles cuándo un valor debe estar en el dominio y cuándo no debe estar en el dominio. ¿Correcto? Muy bien. Aplicaciones de cómo calcular dominio. Por ejemplo, calcule el dominio de la función f, cuya ecuación es esta. Esta es su ecuación, esta es su regla de correspondencia. Y de aquí en adelante, traten de ordenarse así. A ver, cada vez que quieras calcular dominio, se analiza la existencia de la función. Y eso es así. ¿Existe función f? Sí y solo sí, el valor de y es real. Solo existe la función cuando el y sea real. ¿Por qué, profe? Porque si el y es real quiere decir que se puede calcular. Entonces veamos. Existe función cuando el y está definido, cuando el y es real. Profe, ¿y eso cuándo ocurre? Eso ocurre cuando el seno se pueda calcular, el seno esté definido. Ya está. Repito, el valor de y será real cuando el seno también sea un número real, o sea, cuando esté entre -1 y 1. Pregunta, ¿cuándo el seno de x es un número real? Profe, el seno siempre va a ser real porque siempre varía de -1 a 1.
Entonces, para que el seno varíe de menos 1 a 1, o sea un número real, el ángulo puede ser cualquier valor. Entonces diremos así, el ángulo 3x medios puede ser cualquier valor, por supuesto cualquier valor real. Entonces yo aprovecho de ahí y despejo el valor de x. A ver, dígame, ¿cuánto valdría x? Entonces, para despejar el x, multiplico por 2/3 acá y se cancela el 2 y el 3. Pero acá también multiplico por 2/3. Saldría 2/3 de r. O si quieres, dices así, todo por 2 entre 3. Lo mismo. Profe, ¿y ahora qué cosa es esto? No te preocupes. Si a un número real lo multiplicas por 2/3, sigue siendo otro número real. Diferente al anterior, no importa, pero sigue siendo un número real. En conclusión, diremos que x pertenece a los reales. Esos valores que toma x me forman el dominio de la función. Ya está. Por consiguiente, ¿cuál será el dominio de esa función? El dominio de la función f serán todos los números reales. Así se escribe el dominio de una función. Busque los valores de x que definen a la función. ¿Cuándo se define la función? Cuando exista, pues. Por eso, cada vez que quiera dominio, analice así. ¿Existe función? Sí, solo sí, el valor de y es real. Como y es un seno, entonces cuando el seno sea real. ¿Y cuándo un seno es un número real? Cuando el ángulo sea cualquier valor. ¿Por qué? Porque para cualquier valor del ángulo siempre va a haber un seno y siempre va a variar de menos 1 a 1. Cualquier valor, obviamente, dentro de los reales. Entonces, este angulito puede ser cualquier valor real. De aquí aprovechamos y despejamos el x por 2 entre 3. Ahí está. Si un número real lo multiplico por 2/3, sigue siendo número real. Entonces, ¿qué valores toma x? X toma todos los reales. Esos valores que toma x forman el dominio de la función. Por eso se dice, ¿cuál es el dominio de mi función? Todos los números reales. ¿Correcto? Para este segundo problema me dicen así, calcule cuál es el dominio de la función f definida de este modo. Y igual coseno y su ángulo es x menos 1 sobre valor absoluto de x menos 2. Profe, hace un momento establecimos que para calcular dominio usted debe empezar analizando la existencia de la función. Recuerde eso, la existencia de la función. ¿Y cómo se analiza eso? Se comienza así. Existe función f si y solo si el valor de y es real. Muy bien. Entonces, ¿qué significa eso? Si el y es real, miras acá. Profe, existe función solo si el y es real, o sea, cuando está definido el y. ¿Y eso qué quiere decir? Que el coseno debe ser real. ¿Por qué, profe? Porque el coseno es el y, pues. Ah, entonces, esto significa que el coseno de este angulito, x menos 1, sobre valor absoluto de x menos 2, debe ser un número real. Y ahora diremos, profe, pero el coseno existe siempre, por supuesto. Para cualquier valor que yo le dé al ángulo, obvio, para cualquier valor real, el coseno siempre se puede calcular, nunca va a dejar de existir. Siempre va a variar de menos 1 a 1. Entonces diremos, para que este coseno sea real, su ángulo, que es todo esto, también debe ser un número real. Puede ser cualquier valor real. Entonces diremos así, su angulito que es x menos 1 sobre valor absoluto de x menos 2 debe ser un número real. Entonces, dígame algo, ¿cuándo una fracción es un número real? Para que una fracción sea un número real, el denominador debe ser diferente de 0. Conclusión, valor absoluto de x menos 2 debe ser diferente de 0. Listo. ¿Esto qué significa, profe? Que el valor absoluto de x debe ser diferente del valor 2. Entonces, esto implica que x no puede tomar ni el valor 2 ni el valor menos 2. ¿Por qué? Porque para cualquiera de estos el valor absoluto sale 2. Y acá dice bien claro que no puede tomar el valor 2. Conclusión, ¿qué es lo que acabamos de calcular? ¿Los valores que toma x o que no toma x? Profe, ahí dice diferente. Eso es lo que no toma x entonces. Si x no toma eso, entonces dígame, ¿qué valores tomaría x? X podrá ser cualquier valor real, pero estos de acá no los puede tomar porque no existiría el ángulo.
No toma el valor menos 2 y el valor 2. Estos valores que toma x, que viene a ser todos estos, x toma todos estos valores, me forman el dominio de la función. En este caso sería el dominio de la función f. Listo. Por consiguiente, el dominio de la función, ¿cuál sería? El dominio sería todos los reales menos el valor menos 2 y el valor 2. Con lo cual entonces quedó concluido este segundo problemita sobre dominio. Ya más adelante veremos más variedades sobre dominio y también, porque falta ver todavía lo que es rango. Lo que pasa es que necesito que tenga más o menos una idea clara de cómo se calcula un dominio. Tercer ejercicio, me dice así: calcule el dominio de la función f, que está definida por esta regla. Entonces usted dice así: profe, a ver, ¿cómo analizo, cómo calculo el dominio? Analice la existencia de la función. Eso se analiza de este modo: ¿existe función? Sí y solo sí, el valor de y es real. Profe, ¿y cuándo el valor de y es real? Cuando cada uno de estos exista. Porque basta que uno de ellos deje de existir, ya no se puede calcular el y, pues. Entonces diremos, existe función cuando el y esté definido, cuando sea un número real. Y el valor de y será real cuando cada uno de estos esté definido, cuando cada uno de estos sea un número real. Entonces diremos, tangente de 2x y cotangente de 2x deben ser números reales. Perfecto. Profe, ¿y cuándo tangente y cotangente son reales? Cuando se puedan calcular, pues. Vamos a una CT y ahí comenzaremos a trabajar. A ver. Para que la tangente sea real, o sea, para que puedas calcular la tangente, el ángulo no puede caer ni arriba ni abajo. Ya sabes por qué. Porque ahí no existe la tangente. Entonces, el ángulo que es 2x puede tomar cualquier valor, pero nunca debe caer ahí, porque ahí no habría tangente y ya no habría función. Segundo, la cotangente será real. La cotangente se podrá calcular cuando el ángulo no caiga ni a la derecha ni a la izquierda, porque ahí no existe cotangente. Y si no hay cotangente, tampoco hay función. Conclusión, el ángulo para nosotros ya no es x, miren, nos han puesto 2x. Ese ángulo no puede tomar estos valores. ¿Y quiénes son esos, profe? Esos son los valores cuadrantales. Entonces diremos así, entonces, conclusión, el ángulo 2x no puede tomar los valores cuadrantales. ¿Y cuál es la forma general que toma un cuadrantal? Los múltiplos de pi medios. Entonces, el ángulo que es 2x no puede tomar los cuadrantales, que son los múltiplos de pi medios, donde n es entero, por si acaso. Profe, ¿y de ahí qué va a hacer? Tienes que despejar a x. Profe, ¿siempre? Sí, porque en el dominio se pone x, no se pone 2x, ni 3x, ni 4x. Por eso siempre debe despejar a x. Entonces despejaremos a x. ¿X diferente de quién? De n pi cuartos. Ya está, donde n es entero. Pregunta, ¿qué es lo que acabamos de calcular? Los valores que no toma x. Entonces diremos así, profe, si x no toma eso, entonces ¿qué valores tomaría x? X podrá ser cualquier valor real, pero no puede tomar los múltiplos de pi cuartos, menos los n pi cuartos. Estos valores que toma x, esos me forman el dominio de la función. O sea, esto de acá para nosotros será el dominio de la función f. Justo lo que yo quería, por eso se escribe así. El dominio de la función, ¿cuál sería? El dominio sería los reales menos los n pi cuartos. Listo. Con lo cual queda concluida la solución de este problemita. Continuando con lo que es el rango de una función, veremos lo siguiente. La definición de rango es así. El rango de una función es el conjunto formado por todos los valores reales de y,
Para nosotros y son las segundas componentes. Entonces, en el rango estarán todos los valores de y obtenidos para cada x del dominio. Eso es importante. ¿Cómo se calculaban los valores de y? Habíamos visto hace un ratito. Se calculaban reemplazando los valores de x. Pero usted no va a reemplazar cualquier valor. Va a reemplazar los x, aquí dice bien claro, solo los x que están en el dominio. O sea, no se puede concebir que tú calcules rango si primero no has definido el dominio de la función. Puede haber problemas ahí. Entonces veamos. Profe, el rango en forma sintética, en forma simbólica es así. El rango es un conjunto y está formado por todos los valores reales de y, donde esos valores de y siempre están en función de x y se van a calcular para cada x del dominio. Importantísimo esto de acá. ¿Cómo se calcula el y? Reemplazando el x en la ecuación, en la regla. A esa regla se le llama y igual f de x. Profe, ¿y qué valores reemplazo? Los que están en el dominio. Entonces tú no puedes calcular el y si no sabes cuál es el dominio. ¿Qué vas a reemplazar? Por eso ahí hay problemas, a veces nos rayamos un poquito en eso, ¿no? Antes de calcular el rango, primero defina el dominio de la función, a menos que me lo den de dato, que esa es otra cosa. Veamos, como aplicaciones de esta definición de rango, ahí tenemos algunos ejemplitos. Primero, dada la función f, cuya ecuación está acá, 4 seno cuadrado de x más 3, con dominio igual a esto, o sea, me están dando el dominio, y no es un intervalo, son valores. Calcule su rango, me están pidiendo el rango de esa función. Empezaremos así. Como el dominio de la función es dato, diremos, el dominio de la función es este conjuntito, 0, pi sexto, pi cuarto, pi tercio, pi medios. ¿Qué significa eso, profe? Que si esto es el dominio, esos son los valores que va a tomar el x. El x puede ser 0, el x puede ser pi sextos, el x puede ser pi cuartos, el x puede ser pi tercios y también puede ser pi medios. ¿Cómo calculo el valor de y? Reemplazo el x en la ecuación y la ecuación está definida. El valor de y para nosotros no va a cambiar nunca. Sería 4 veces seno cuadrado de x, que en este caso es 0, más 3. El valor de y sería 4 veces seno cuadrado de x, que en este caso ¿cuánto vale? Pi sextos y todavía más 3. El valor de x es pi cuartos, el valor de y sería 4 veces seno cuadrado de x, que ahora es pi cuartos, y todavía más 3. De igual modo, seguiré reemplazando por acá. Quedaría así, el valor de y sería 4 veces seno cuadrado de pi tercios, porque ahora el x vale pi tercios, y todavía más 3. Al igual que reemplazo acá el último valor de x, porque a mí me han dado solo 5 valores para x. Entonces, el valor de y sería así, 4 veces seno cuadrado de x, que ahora es pi medios, y todavía más 3. Muy bien. Profe, cuando usted reemplace el x, me doy cuenta que son valores conocidos, entonces reemplace. El seno de 0 vale 0. Entonces, el valor de y, aquí nos va a salir ¿cuánto? El valor de y nos va a salir igual a 3. Seno de pi sextos vale 1/2, al cuadrado sería 1/4. 1/4 por 4 sería 1 más 3. Profe, el valor de y me va a salir 4. Seno de pi cuartos, 1 sobre raíz de 2. Al cuadrado es 1/2. 1/2 por 4 sería 2 más 3. Profe, esto me va a salir 5. ¿Listo? Terminemos acá. Seno de pi tercios, eso es raíz de 3 sobre 2. Al cuadrado sería 3 cuartos. 3 cuartos por 4 sería 3 más 3. Esto nos va a salir 6. Por último, seno de pi medio vale 1. Al cuadrado sigue siendo 1. 4 por 1 es 4 más 3, 7. Profe, ya calculé los valores de y. Muy bien, y fueron bien fáciles de calcular. Lo único que hice fue reemplazar. Pero no me reemplazas cualquier valor. Solo los que están en el dominio, los que me han dicho que están en el dominio. Profe, yo conozco más valores. Muy bien, no interesa. Tú solo reemplazas los que están en el dominio. El resto para ti es como si no estuviese, como si no hubieran. Muy bien, ya calculé los valores de y. Chicos, esos valores que toma y me forman un nuevo conjunto. Y a ese nuevo conjunto se le llama rango de la función. Entonces diremos acá nosotros, por consiguiente, el rango de la función, o sea, el rango de esa función f, ¿quién es? Será el conjunto, pero formado por los valores de y. 3, 4, 5, 6 y 7.
Esos son los valores de y. Esos valores me forman el rango de la función. 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Con lo cual quedó resuelto esta aplicación. Primera aplicación resuelta sobre el rango de la función. Se da cuenta que si a mí me dan el dominio, me están dando los valores de x. Entonces hay muchos problemas donde me van a dar el dominio, o sea que ya no busco, me están dando el x. Veamos ahora el siguiente problemita de aplicación. Dada la función f cuya regla es la misma anterior, he puesto la misma regla, 4 seno cuadrado más 3. Pero ahora te pido calcular el rango si ahora x toma estos valores. ¿Ya no son valores específicos? No, ahora es un intervalo. Y tú sabes que en un intervalo hay infinitos valores para x. Profe, entonces ya no va a reemplazar, es obvio. Yo reemplacé acá porque eran valores definidos. Acá hay infinito valor, no vas a reemplazar infinitas veces, nunca vas a acabar. Entonces, para este tipo de problemas, cuando me dan intervalos como dominio, se trabaja de otro modo. Ya tienes que buscar intervalos. ¿Cómo se busca, profe? Muy bien. Comenzaremos igual, como empezamos hace un momento. Como x pertenece a este intervalo, quiere decir que x es mayor que 2 pi tercios, pero es menor o igual que 3 pi cuartos. Al darme este intervalo, me están diciendo qué valores toma x, de dónde hasta dónde. Como ahora ya tengo x, voy a buscar lo que yo necesito. Profe, para calcular y necesito el seno de x. Ubícalo en la CT, eso ya lo hemos visto nosotros. Ubicas este intervalo en la CT y una vez que lo ubicas, buscas el seno. A ver, vamos a ubicarlo. Profe, 2 pi tercios, 120. 90 más 30, 120 está por acá. 2 pi tercios. Profe, 5 pi cuartos. Pi cuartos es 45 por 4, sería 225. Ah, eso está acá en medio. Intervalo cerrado, así que acá es cerradito. 4 pi quintos. Perdón. 5 pi cuartos. Profe, ya ubiqué a x, toma valores de acá hasta acá. Perfecto. Es que eso es fácil, chicos. Primero, si te dan el intervalo, ubícalo en la CT. Ahora busca lo que tú necesitas. Profe, para ese arco x yo necesito el seno. Cosa que reemplazo y de ahí solito sale el valor de y esos valores de y me forman el rango. Profe, pero ¿cómo era un seno? Tú ya sabes eso. Un seno es una ordenada. Entonces lo ubicas en el eje y, porque ahí se ubican las ordenadas. Entonces calculo las ordenadas primero en los extremos y a partir de ahí comienzo a analizar. Para cualquier valor que tome x, te das cuenta que su ordenada va a caer por este lado de acá, ¿no? Sea cual sea x, su ordenada cae por acá, mira, ve. Ah, profe, estas son las ordenadas de x. Chicos, las ordenadas del arco x me forman el seno del arco x. Ese es el intervalo de variación para el seno de x. La ordenada arriba, intervalo abierto porque acá estaba abierto. Profe, y esta ordenada es el seno de 2 pi tercios. Seno del arco. Esta ordenada que está acá, intervalo cerrado, porque acá estaba cerrado, viene a ser el seno del arco. Seno de 5 pi cuartos. Cada uno de ellos tú lo puedes calcular porque es reducción al primer cuadrante. Seno de 120, 2 pi tercios, es igual a seno de 60. Suplementarios tienen el mismo seno. Así que el seno de 2 pi tercios será igual a ¿cuánto? Raíz cuadrada de 3 sobre 2. Seno de 5 pi cuartos. Profe, eso es negativo. Por supuesto que es negativo porque está hacia abajo. De seno de 5 pi cuartos sale menos seno de pi cuartos, que es raíz de 2 sobre 2. Profe, ¿por qué con pi cuartos? Porque de acá hasta acá es pi cuartos. El seno de pi cuartos es esto, raíz de 2 sobre 2, pero como está para abajo debe ser negativo. Si te das cuenta, ya tengo el seno de x. ¿Qué valores toma? Desde menos raíz de 2 sobre 2 cerrado hasta aquí arriba, donde es raíz de 3 sobre 2 positivo y abierto. Entonces colocaremos aquí así, se observa, y a partir de ahí buscaremos. Profe, ¿qué observamos ahí? Que el seno de x ya tiene un intervalo de variación. Como mínimo, el seno es menos raíz de 2 sobre 2. Y como máximo, el seno sería ¿cuánto? Raíz de 3 sobre 2. En raíz de 2 sobre 2 negativo es cerrado. Y en raíz de 3 sobre 2 es abierto. O sea que acá es intervalo abierto, desigualdad simple. Perfecto. Profe, ahora que tengo el seno, busque lo que te están pidiendo. Primero elevo al cuadrado.
Si yo elevo al cuadrado, ya tendría el seno cuadrado. Lo mismo que le expliqué en valor absoluto, funciona también acá. Profe, un número al cuadrado ya no puede tomar negativos, tomará valores de 0 para adelante. Entonces, cuando tú tengas un intervalo negativo que tiene parte nega y parte posi, y elevas al cuadrado, tomará valores desde 0 hasta el mayor de los cuadrados. Eso quiere decir que estás agarrando el mayor intervalo. Esto al cuadrado sería 3/4 y esto al cuadrado sería 2/4. Entonces llegará hasta 3/4. Pero acá es intervalo abierto, así que se conserva eso. Listo. Profe, ahora que tengo el seno cuadrado, ya está más simple el problema. Termina de darle forma. Multiplicas por 4 y le sumas 3. Se dice así, por 4 más 3. Primero multiplicamos por 4 para tener 4 seno cuadrado y luego le sumas 3. Hazlo acá. Por 4 se va y me quedó 3. Y luego le sumo 3, llegarías a 6. A ver, por 4 se sigue siendo 0 y luego le sumo 3, quedaría 3. ¿Y por qué ha hecho todo eso, profe? Porque esto de acá es justamente el y, o no es el y. Y los valores que toma y me forman justamente el rango de la función. Se dice entonces así, y pertenece, a ver, acá lo voy a poner, entonces, y pertenece al intervalo que va de 3 a 6. En 6 abierto, pero en 3 cerrado. Esos valores que toma y me forman el rango de la función. Por consiguiente, lo escribimos así. El rango de la función f será el intervalo de 3 a 6. Listo. Con lo cual, el problema quedó resuelto. Para este problema, me dice calcule el rango de la función f y su ecuación, insisto, la misma de hace un momento. En 3 problemas iguales he puesto la misma ecuación. Profe, ¿cuál es la diferencia de este problema con los anteriores? La ecuación es la misma, así que la diferencia no es la ecuación. En el primer problema te di algunos valores puntuales para x, ¿ok? Para el segundo problema ya no te di valores puntuales, te di un intervalo donde hay un montón de valores. Entonces ya no se trabaja reemplazando, sino buscando el valor de y, formando la expresión. En este tercer problema ya no me dan ni siquiera x. Y eso tú ya sabías. Si a mí no me dan dónde está el valor de x, el intervalo del arco, entonces esta línea, que en este caso es el seno, puede tomar cualquier valor de su intervalo. Podría ser cualquiera de ellos. Entonces se dice así, para todo valor de x que sea real, ¿qué debe pasar? El seno de x tomará valores desde -1 hasta ¿dónde? Hasta 1. Podría ser cualquiera de ellos el seno. Porque si no me dicen dónde está, cualquiera de esos podría ser. Profe, pero ahí dice seno cuadrado, entonces ya le comienzas a dar forma. Primero elevas al cuadrado. A ver, por acá lo voy a colocar. Profe, si usted eleva al cuadrado, entonces ya no va a tomar valores negativos. Tomará valores que van desde 0 hasta el mayor de los cuadrados. Profe, al cuadrado es 1, al cuadrado es 1, entonces hasta 1 nada más, porque ese es el mayor, que en este caso son iguales. Teniendo el seno cuadrado, dele forma. Primero multiplicas por 4 y luego le sumas 3. Por 4 más 3 quedaría 3. Multiplico por 4 y le sumo 3, quedaría 4 seno cuadrado más 3. Hago lo mismo acá. Multiplico por 4, sería 4 y luego le sumo 3, llegaríamos hasta 7. Profe, ¿y por qué hizo todo eso? Porque esto es el y. Y los valores que toma y me forman justamente el rango de la función. Diremos entonces aquí, jalando su flechazo correspondiente, el valor de y pertenece a este intervalo que va de 3 a 7. Listo. Estos son los valores que toma y. Esos valores que toma y me forman el rango de la función. Por eso decimos nosotros, por consiguiente, el rango de la función, ¿quién es? El rango será el intervalo que va de 3 a 7. Profe, ¿por qué? Porque esos son los valores que va a tomar el y. Y esos son los que me forman el rango de la función. Con lo cual el problema concluyó. Para el siguiente problema, me dicen así, nuevamente calcule el rango de la función, pero ahora la función que me dan es esta que está acá. Entonces, para este tipo de funciones tienen que tener cuidado. ¿Cuidado con qué, profe? Que en este problema hay restricciones. ¿Cómo me doy cuenta que un problema tiene restricciones? Si en la regla de correspondencia yo veo que aparece alguna razón que deja de existir
¿Quiénes son los que dejan de existir? Tangente, cotangente, secante y cosecante. En algún momento esos no van a existir, no se van a poder calcular. En cambio, seno y coseno siempre, porque siempre varían de -1 a 1. En cambio, si yo veo en la ecuación, en la regla, tangente, cotangente, secante o cosecante, de todas maneras hay restricción. Y analiza la restricción. ¿Cómo se analiza? Así. Existe función. Dime, ¿cuándo existe la función? Entonces, la función f existe si, solo si, el valor de y es real. Profe, ¿está calculando el dominio? Por supuesto, si te lo dije. Tú no puedes calcular el rango si primero no defines el dominio. Ahora que ya calculé, ya comencé a analizar, a ver, fíjense el y. Profe, y es todo esto. Entonces, ¿cuándo el valor de y es real? Cuando cada uno de estos exista. Este de acá nunca va a dejar de existir. Entonces, el y será real cuando la tangente de x y la cotangente de x sean reales. O sea, esté definido cada uno. Porque si alguno de ellos deja de existir, ya no sirve nada. Chicos, preguntita. En una CT nada más voy a colocar eso. Para que la tangente sea real, el ángulo no puede caer acá. ¿Por qué, profe? Porque ahí no hay tangente. No existe. Y si no hay tangente, no hay nada. Para que la cotangente esté definida, para que la cotangente sea real, el ángulo X tampoco puede caer acá. Porque ahí tampoco hay cotangente. Conclusión, para que los dos puedan calcularse, para que los dos estén definidos, X no puede tomar ni uno de esos. Y esos para nosotros se llaman los valores cuadrantales. Entonces acá jalamos una flechita y diremos así. X no puede tomar cuadrantales. Y los cuadrantales son los múltiplos de pi medios, donde n es entero. Ahora sí, ya calculé los valores que no debe tomar X. Ahora ya puedes calcular la expresión. Diremos aquí. Luego, dígame, ¿cómo quedaría la expresión luego de haber hecho la restricción? Quedaría así, mírame. El valor de y, ¿a qué es igual? 3 veces seno de x. Más 2 veces tangente por cotangente. Tú sabes que eso vale 1, pero siempre y cuando ambos sean reales. Por eso era necesario comenzar por ahí. Profe, sé que esto es lo que vamos a buscar. Así es, muchachos. Muy bien. Entonces, comencemos. ¿Sabemos qué? Por ahí vamos a empezar. A ver, ¿qué es lo que sabemos? Que todo seno debe tomar valores que van desde -1 hasta 1. ¿Es correcto o no? Pero un momentito. Como X no debe ser cuadrantal, X no puede caer acá. Entonces, hay valores que el seno no va a poder tomar. Dígame qué valores no puede tomar el seno. Porque si el ángulo fuese cuadrantal, el seno sería 0. El seno podría valer 1 o también -1. Pero como acá me dicen que el ángulo no debe ser cuadrantal, el seno no puede tomar ni uno de esos valores. No puede valer 1, -1 y tampoco puede valer 0. Entonces el seno es diferente del valor 0 y diferente de más -1. ¿Qué significa eso? Que de todos los valores que yo tengo que botar esos. Porque no puede tomar eso. Esos son los senos cuadrantales. Y comenzamos acá. Profe, tiene que botar el -1 y el 1. Entonces ya no será intervalo cerrado. Será intervalo abierto. Vamos a colocarlo así de otro color. El seno tomará valores que va de -1 a 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya boté el valor 1 y ya boté el -1. Ya estoy tomando estos dos en cuenta. Pero el valor 0 no lo ha botado, sí, porque no puedo botarlo. Está dentro del intervalo. Entonces lo pondré acá. Y el seno de x, ¿no es cierto? Es diferente de ¿quién? ¿Quién es el único que faltó botar? El 0. Ahora sí, ya tengo los valores correctos para el seno y qué valor no debe tomar el seno. A partir de ahí forma lo que te están pidiendo. Para eso multiplicas por 3 y luego le sumas 2. Entonces eso es lo que vamos a buscar ahorita nosotros. A ver, profe, primero por 3 y luego le sumo 2. Multiplico por 3 sería -3, le sumo 2 quedaría -1. Acá también hago lo mismo. 3 veces seno de x y luego le sumo 2. Acá también hacemos lo mismo, primero por 3 y luego le sumo 2. Eso sería 5. Profe, ¿y por qué hizo todo eso? Porque esto es lo que me están pidiendo, pues chicos.
Esos son los valores de y. Y los valores de y me forman justamente el rango de la función, que es lo que el problema me está pidiendo. Pero un momentito. ¿Tú sabías que el seno no podía tomar 0? Entonces, esto que formaste acá, lo formas acá también. Primero por 3 y luego más 2. A ver, primero por 3, tendrías 3 veces seno de x y luego le sumas 2. En la parte final haces lo mismo. Primero por 3 sigue siendo 0 y luego le sumas 2. Profe, ¿y ahí por qué lo hizo? Porque esto también viene a ser y. Entonces, ¿qué es lo que has calculado? He calculado los valores que toma y. Acá está el intervalo de y acá está el valor que no debe tomar y. ¿Y por qué hay restricción? Porque había tangente y cotangente. Cada vez que veas razones que en algún momento dejan de existir, hay esto, va a haber esto, que se llama restricciones en el problema. ¿Cuál sería el rango entonces? El intervalo de -1 a 5 abierto, pero no puede tomar el valor 2, o sea, sería menos el valor 2. Muy bien, con lo cual este problemita quedó concluido. Veremos ahora, después de haber visto ya los temas puntuales de las funciones, qué es función, qué es dominio, qué es rango, y en cada uno de ellos hemos visto ejemplos de cómo calcular, cómo funciona esto. Veremos una característica importante de una función, que es su gráfica. Profe, ¿y qué es la gráfica de una función? Ahí te he escrito la definición para que la tengas clara, clara, clara. Mira, la gráfica de una función es una curva. Es la curva obtenida en el plano, o sea, es una curva que vas a encontrar en el plano, al unir todos los puntos definidos por los pares ordenados que pertenecen a la función. Tú sabes que una función está definida por un montón de pares ordenados, pero también sabes por geometría analítica que cada par ordenado en el plano es un punto. Entonces, si la función está definida por pares ordenados, cuando esos pares ordenados los lleves al plano, vas a tener un montón de puntos. Al unir esos puntos se va a formar una curva. Esa curva se llama gráfica de la función. Entonces, ¿qué cosa es la gráfica? Es la curva que voy a obtener al unir todos los puntos definidos por estos pares ordenados que pertenecen a la función. Ejemplo, mira, sea la función f definida por esta cantidad inmensa de pares ordenados. Acá hay un montón y comencé de acá, x1, y1, x2, y2, x, hasta xn, yn. Y por ahí hay más todavía. Profe, ¿qué es lo que va a hacer? Primero, observemos. Tú sabes que cada par ordenado en el plano es un punto. A esto le llamaré punto 1, punto 2, punto 3 y así punto n. Profe, o sea que como acá hay un montón de pares ordenados, en el plano tendrás un montón de puntos cuando tú grafiques cada uno de ellos. Y los grafico, cada par ordenado lo llevo al plano. Y me va a salir un puntito, ahí está, mira, punto 1, punto 2, punto 3, 4, 5, 6 y así, hasta el punto n. El anterior es n-1, n-2, ta, 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 ta. Muy bien. Profe, ¿qué pasó? Si te das cuenta, cada par ordenado define un punto en el plano. Entonces, como ya hemos dicho, cada par ordenado de la función en el plano va a definir un punto. Si tú ubicas todos esos puntos y luego los unes, vas a obtener una curva. A esa curva se le llama gráfica de la función f. Entonces, ¿qué es la gráfica de una función? Es la curva que se obtiene al unir todos los puntos definidos por los pares ordenados que pertenecen a la función. En la gráfica de la función están todas las características de una función. Si tú sabes graficar, ahí está todo. Profe, ¿pero por qué? Porque ahí están todos los pares ordenados de la función, pues. Por eso se dice, no hay nada más poderoso en el estudio de las funciones que su gráfica. Entonces, por eso estamos planteando bien qué es la gráfica para que usted lo pueda usar en los problemas. Entonces, no se olvide, la gráfica de la función es una curva que está formada ¿por quién? Por todos los puntos definidos por estos, los pares ordenados de la función. Como aquí están todos los pares ordenados, ahí están todas las características de la función. Ahí será cuál es su máximo, cuál es su mínimo, dónde aumenta, dónde disminuye, lo que quieras. Todo está en la gráfica de la función. Esto que te acabo de hablar ahorita lo he puesto acá como observación. ¿Ok? Simplemente que ya está un poquito más ordenado, ¿no? En la gráfica de la función, escuche, me dice, se encuentran todas las características de la función. ¿Por qué? Porque en ella se encuentran todos los pares ordenados que definen justamente a esa función. Acá están toditos. Entonces acá están todas las características principales de esa función.
¿Correcto? Entonces ya sabes que la gráfica no es cualquier cosa, no, es una curva donde están todos los pares ordenados que han definido a esa función. ¿Cómo se hace, profe, la gráfica de una función? Ubique puntos en el plano. Mientras más puntos ubiques, tu gráfica es más exacta. Porque suponte que yo tengo un punto acá y otro punto acá. Yo no sé si la curva va a ir así, de repente va así. Ya, ¿qué pasaría si ahora yo tengo dos puntitos? Y en vez de tener esos dos nada más, comienzo a ubicar más puntitos y sale así. Ah, mientras más puntitos haya, entonces yo voy a saber mejor cómo es la gráfica de la función. Ya no sé si va a ir así, así o así, no. Porque yo ya sé por dónde están los puntitos. Sé cómo se va a comportar la gráfica. La sugerencia es grafique, ubique puntos. Y mientras más puntos tengas, tu gráfica va a ser más exacta. ¿Correcto? Entonces, ya tenemos la gráfica de la función. ¿Qué cosa es? ¿Y cómo se hace, profe? Ubique puntos. Ese es el resumen. Y para ubicar puntos, justamente, se hace una tabulación de valores. Entonces, vamos a ir viendo nosotros, como aplicaciones, un par de ejemplitos serán suficientes. Veremos como aplicación un par de curvas, una algebraica y una trigonométrica, suficiente para poder darnos cuenta cómo graficar. Cualquier otra gráfica que usted quiera hacer, la idea es la misma. Ya por cuestiones de tiempo ya yo pondré la gráfica, pero ya sabes qué cosa es lo que el profesor ha hecho. Ubicar puntitos, nada más que eso. Comencemos. Grafique la función definida por esta ecuación, por esta regla de correspondencia. Profe, ¿qué función es esa? No sé. ¿Es una función algebraica? Sí, porque la variable está afectada por operadores algebraicos. Entonces, ¿qué se hace para graficar? Acá lo decimos bien clarito. Se hace una tabulación de valores para obtener pares ordenados de la función. Entonces yo comenzaré a dar valores a X y me van a salir automáticamente valores de Y. Si un X tiene su Y, entonces has definido un par ordenado. Comienzo, a ver, para X igual a 1. Si el X vale 1, reemplazo 1 menos 1, 0, el valor de Y también sale 1. Entonces habré definido un par ordenado, que en este caso se escribe como XY, o sea 1, 1. Para X igual 5 cuartos, 5 cuartos menos 1 es 1 cuarto. Raíz cuadrada es 1 medio por 2, 1 y 1 más 1 es 2. Entonces acabo de definir un par ordenado que es 5 cuartos, punto, coma 2. Para X igual 13 cuartos, 13 cuartos menos 1 sería 9 cuartos, raíz cuadrada 3 medios. Con el 2 se cancela y 3 más 1 es 4. Entonces el valor de Y sale 4. Acabo de definir otro par ordenado que es 13 cuartos, punto, coma 4. Ya está. Para X igual a 5 menos 1, 4, raíz cuadrada de 2. 2 y 2 son 4 más 1, 5. Ahí he definido un par ordenado 5, 5. Profe, definir pares es al toque, por supuesto. ¿Qué es lo único que hace? Le doy valores a X, reemplazo y me sale el Y. Si tengo el X, tengo el Y, acabo de definir la función. Muy bien, 29 cuartos. Menos 1 sería 25 cuartos. Le saco raíz 5 medios. Con el 2 se va y 5 más 1 sería 6. Acabas de definir un par ordenado más. 29 cuartos, punto, coma 6. Listo. Y por último, para X, 10. 10 menos 1, 9. Raíz cuadrada, 3. Por 2, 6 más 1, 7. Profe, el par ordenado sería 17. Ubicaré esos pares ordenados en el plano y después de eso uno los puntitos. En el momento de unir los puntos, habré definido la gráfica de la función. Comienzo. A ver, para X igual a 1. Luego tenemos para X igual a 5 cuartos. Acá estaría 5 cuartos. Luego para X igual 13 cuartos. Para X igual a 5. Después de 13 cuartos, 5. Para X igual 29 cuartos. Y por último, para X igual a 10. Ya está. Profe, si el X vale 1, el Y también sale 1. Entonces por acá pasará la función 1.1. Para 5 cuartos el Y vale 2. 5 cuartos por acá pasará la gráfica. 5 cuartos, 2. Para 13 cuartos, ya el valor de Y es 4. Para 13 cuartos la gráfica estará acá, porque el Y vale 4. Para X igual a 5, el Y también vale 5, ¿no? 5, 5. Por acá va a pasar la gráfica. Para X igual 29 cuartos, el Y vale 6. 29 cuartos, el Y vale 6, un poquito más arriba.
Y para x10 el y vale 7, justito acá. Yo he añadido un puntito más. ¿Qué puntito? Para x igual a 2. Si el x vale 2, menos 1 sería 1, raíz cuadrada es 1. 2 por 1, 2, más 1, 3. Entonces, cuando el x sea 2, el valor de y es 3. Acá tengo un puntito más. Profe, mire, tengo varios puntos de la función. Muy bien. Une todos esos puntos y vamos a obtener una curva. Esa curva obtenida se llama gráfica de la función. Entonces, vamos a unir aprovechando el gran pulso del profe y viene así. Listo. Esa curvita que ves ahí, esa que tú ves ahí, es la gráfica de la función. ¿De qué función, profe? De la función cuya regla es 1 más 2 veces la raíz cuadrada de x menos 1. Muy bien. Con lo cual, quedó explicado cómo se hace la gráfica de una función. La base de la gráfica está acá, en la tabulación de valores. ¿Por qué? Porque la tabulación automáticamente me da pares ordenados. Y esos definen puntos. Y por ahí pasa la curva, pues. Muy bien. Veremos ahora un ejemplo de función trigonométrica. Para esto vamos a tabular un poquito más de puntos, porque son un poquito más especiales las curvas trigonométricas. Entonces veamos lo siguiente. Comenzaremos a hacer nuestra tabulación así, ¿no? Para x0, entonces yo reemplazo. Seno de 0 es 0. 2 por 0 es 0 más 1. El valor de y me va a salir 1. Acabas de definir un par ordenado, que sería 0, 1. Que quiere decir que la gráfica va a pasar por ahí. Después voy a ubicar los puntos. Primero vamos a hacer nuestra tabulación. Para x igual pi sexto, seno de pi sexto es 1 medio. 1 medio por 2, 1 y 1 más 1 es 2. Entonces el punto sería así, pi sextos, punto, coma 2. Su abscisa es pi sextos, su ordenada es 2. Para pi medios, seno de pi medios 1, 2 por 1, 2 más 1 y quedaría 3. Ah, profe, el par ordenado sería pi medios 3. Para x igual 5 pi sextos, seno de 5 pi... Ah, eso es seno de 150. Eso vale igual a seno de 30 que vale 1 medio, porque suplementarios tienen senos iguales. Seno de 5 pi sextos, 1 medio por 2 sería 1 y 1 más 1 es 2. Ya está. Entonces definí un par ordenado que es 5 pi sextos, punto, coma 2. Primero estoy definiendo los pares, luego los pongo y luego vemos por dónde pasa la gráfica. Para x igual a pi, seno de pi vale 0. 2 por 0 es 0 más 1 sería 1. Ah, el par ordenado es xy, o sea, el x vale pi y el y salió 1. 7 pi sextos. Seno de 7 pi sextos, pero 7 pi sextos es pi más pi sextos, menos seno de pi sextos, menos 1 medio. Menos 1 medio por 2 sería menos 1 más 1, 0. El par ordenado sería 7 pi sextos, punto, coma 0. Profe, para 3 pi medios, seno de 3 pi medios vale menos 1. Menos 1 por 2 sería menos 2. Menos 2 más 1 saldría menos 1. El par ordenado sería 3 pi medios menos 1. Ya está. 11 pi sextos, 330. Ah, eso sería 360 menos 30. Eso sale negativo porque está en el cuarto cuadrante. Menos seno de 30 que es menos 1 medio. Menos 1 medio por 2 menos 1 más 1 saldría 0. El par ordenado sería 11 pi sextos, punto, coma 0. Por último, si el x vale 2pi, seno de 2pi vale 0. 2 por 0 es 0 más 1 sería 1. Otro par ordenado sería 2pi, punto, coma 1. Cuando quieras graficar las funciones trigonométricas se hace esto. En el eje X se ponen los valores del arco. Profe, ¿por qué los arcos van en el eje X? Porque X es un arco, pues es un ángulo. Por eso siempre va en el eje X. Y comienzo. Le di para x0, para x pi sextos. Para x pi medios, ahí está. Para x5 pi sextos. Para x igual a pi, ahí está. Luego le di 7 pi sextos. Ahí está. Ahí, vamos a ponerlo más aquí. Luego 3 pi medios. Luego 11 pi sextos. Aquí estará 11 pi sextos. Y por último, 2 pi. Ahí están los valores que hemos dado. Coloque los pares ordenados. A ver, primero. Para x0 me sale el punto 0,1. A ver. Profe, si el x vale 0, 0,1, acá está él, porque el valor de y sale 1. Para x pi sextos, el valor de y vale 2. Para x pi sextos, el y vale 2. Va a pasar por ahí, pi sextos 2. Ahí está. Para x pi medios va a salir 3. Para x pi medios va a salir 3. Ahí es pi medios 3.
Para x 5 pi sextos vale 2. 5 pi sextos justito acá va a estar. ¿Por qué? Porque ahí justito la función vale 2. Para x igual a pi, el valor de y es 1. Si el x vale pi, el valor de y debe estar acá. Ese es otro punto de la función pi 1. Ya está. Para 7 pi sextos, acá está, el valor de y sale 0. En 7 pi sextos no hay y, vale 0. Se está justito ahí porque no hay ordenada. Continúo. En 3 pi medios, la función es menos 1. En 3 pi medios, la función saldrá abajo, porque ahí la función vale menos 1. 3 pi medios menos 1. En 11 pi sextos el y vale 0, entonces va a pasar por 11 pi sextos 0. 11 pi sextos 0 justito está en el eje porque no hay ordenada. Y para 2 pi el y vale 1, o sea que el par ordenado es 2 pi punto coma 1. Aquí está 2 pi y el valor 1 está acá. Entonces 2 pi 1 sería este puntito de acá. La gráfica de la función es una curva que debe pasar por todos esos puntos. Como te dije hace un momento, mientras más puntos tengas, tu gráfica va a ser más exacta. Entonces voy a agarrar y voy a unir esos puntitos y obtendré la gráfica de la función. Y más o menos va a venir una curva de este tipo. Entonces, eso para nosotros es la gráfica de la función trigonométrica. ¿Qué función es, profe? 2 veces seno de x más 1. Sin necesidad de mucho conocimiento, solo sabiendo que ubicando puntos yo puedo obtener la gráfica, tenemos una forma bien práctica de hacer las gráficas de las funciones.